Que Dios les bendiga nuevamente. Yo soy Esmeralda Vadillo y esta es una palabra para ti. En esta oportunidad hablaremos sobre el profeta Job bajo el tema durante tu proceso. Tenemos muchas veces procesos difíciles en nuestra vida diaria. El profeta Job pasó un proceso completamente difícil durante mucho tiempo de su vida. La Sagrada Escritura relata en el capítulo 42, exactamente en el versículo 5, y lee de la siguiente manera. Job declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha oído de Jesús? ¿Han visto sus ojos a Jesús? Job declara en este texto que él durante mucho tiempo había escuchado que existía Dios, pero él no sabía qué era la existencia de Dios. Yo no les voy a relatar la historia completa, pero yo les voy a tocar puntos básicos del libro de Job. El libro de Job relata que Satanás estaba rondando la tierra y va donde Dios al cielo y le pide permiso para molestar a Job. Y Dios, como él lo retó, y Dios es para eso que está, porque si tú retas a Dios, créeme que Dios va a hacer lo contrario que le estás pidiendo, te va a dar el permiso, pero tú nunca vas a ganar. Y eso pasó con Satanás. Él lo retó y Dios le dijo: pues vete y haz con Job lo que tú quieras, pero no puedes tocar su alma. El proceso del libro sigue pasando cosas y él le sigue aumentando castigo a Job, Satanás, y Dios lo sigue permitiendo. Hay un momento donde Dios le dice: puedes tocar su cuerpo, lo puedes enfermar, pero te repito, no puedes tocar su alma. Así que cuenta la historia que jamás Job fue como débil en este proceso. Job jamás se rindió en el proceso. Y a veces nosotros tenemos un procesito. Mire cómo digo, Job tuvo un proceso, nosotros tenemos procesitos. Son bien pequeños los procesos que tenemos y nos queremos rendir. Tenemos un pequeño obstáculo y ya no queremos venir a la iglesia. El gato se nos muere y no queremos seguir caminando en el ministerio que nosotros tenemos por una nimiedad. Pero Job, créeme que tuvo un proceso grande. Job perdió toda su familia, perdió los hijos, perdió su ganado, perdió sus riquezas, perdió todo el oro, la plata, las propiedades. Y Job se dice que era el hombre más rico de toda la historia. Usted no me va a decir a mí que hay una persona que fue más rica que Job. Todavía Bill Gates se quedó corto con lo rico que fue Job, según relata la Sagrada Escritura. Y Job seguía en su proceso, y mientras él seguía en su proceso, él no fue ayudado por nadie, porque la Biblia relata que aún sus mejores amigos le aconsejaban que ya dejara todo y que se rindiera y que ya no confiara ni esperara más, sino que ya se acabó todo, porque ellos aseguraban que Job estaba en ese proceso porque había sido un pecado, había cometido un pecado. Voy más profundo todavía. La esposa de Job, que se supone que fuera su ayuda idónea, llegó el tiempo cuando le dijo: mira, Job, yo te voy a dar un consejito. Maldice a tu Dios y muérete. Ya no hay más que hacer. Lo único que te queda es eso: maldícelo y muérete. Pero podemos otra vez recalcar con toda la seguridad del mundo que Job en ningún momento pensó ninguna cosa incorrecta acerca de Dios. Él siguió caminando a través de su proceso. Él siguió esperando que le siguieran aconteciendo diferentes cosas, pero en todo el momento
del proceso de Job, yo les podría decir que Job fue fiel a sus pensamientos con Dios. Y Job, al principio les dije que dice en el capítulo 42, en el verso 5, que no había tenido un encuentro con Dios. Y usted y yo decimos que tuvimos un encuentro con el Señor y a la primera ya nos queremos ir corriendo. Al primer problemita que tenemos, ya no queremos seguir continuando en lo que estamos haciendo porque creemos que es muy difícil, que está brutal, como decimos los puertorriqueños. Y Job, que no había conocido al Señor, que en este versículo él declara: de oídas te había oído. O sea, yo había escuchado que decían de ti, pero ahora yo estoy viviendo que verdaderamente tú eres real, que verdaderamente tú estás conmigo en medio de toda esta situación que me está pasando. Dios recompensó a Job como 3 o 4 veces más de lo que Job tuvo, otra vez obtuvo después de que pasó su proceso. Créame que yo le estoy entonces diciendo a usted que si el Señor le quita a usted una casa, le va a dar un castillo. Que si el Señor le quita a usted ese carro viejo que usted tiene, oh my God, le va a dar el Audi que a mí me gusta tanto. Le va a dar un carro nuevo. Dios le va a dar una familia más fuerte. Dios le va a dejar un mejor ministerio. Dios va a hacer que usted sea grande en él, pero usted tiene que seguir el proceso al pie de la letra. Usted no se puede dejar del proceso. Esto no es cuestión de que usted entra y cuando usted tiene un problema usted se va. Esto es una cosa tan seria que una vez usted entra al evangelio, usted se tiene que quedar aquí en medio de tropiezos, de dificultad, de tormentas, de aguaceros, de huracanes, de grandes nevadas. Aunque usted tenga dinero, aunque no tenga, aunque usted tenga salud, aunque no tenga la salud, usted debe de seguir hasta el final en su proceso. Y yo le quiero contar como dejarle algo, un pensamiento bien hermoso para que usted cuando esté en el proceso recuerde que yo un día dije esto y usted va a decir: no, pero esto es lo que estaba sucediendo. Y lo que le quiero enseñar es lo siguiente. Quiero dejarles saber a ustedes que las uvas, para que se puedan convertir en vino, tienen que ser pisoteadas, literal pisoteadas. Los ponen en un lugar donde se llama la vendimia y ahí la gente con los pies obviamente limpios van a estar pisando y pisando y pisando las uvas hasta que se convierten en vino. Las aceitunas son aplastadas con algo bien grande ahí, aplastadas, para que después de ese proceso tan duro que las destrozan y las ponen bien feas y difíciles, se pueda hacer el aceite de oliva que viene de las mejores aceitunas. Para que un diamante sea pulido, ese diamante se tiene que formar bajo presión. Ese diamante se forma bajo calor. En el fuego es donde se talla ese diamante tan precioso que usted tiene en la cadena, en la sortija, donde usted lo tenga el diamante en sus aretes. Ese que usted lo vio tan hermoso tuvo que pasar ese proceso difícil. Las semillas, esas flores tan hermosas que usted tiene en el jardín, crecen en la oscuridad. Cuando usted las pone, usted hace un hoyito en la tierra y usted pone ahí dentro la semilla, la tapa y entonces se espera un tiempito y la semilla comienza a germinar y sale una flor hermosa. Así que si las uvas son pisoteadas, que si las aceitunas son aplastadas, los diamantes se cultivan bajo presión y las semillas crecen en oscuridad, quiere decir que cuando tú te sientas aplastado, pisoteado, te sientas bajo presión y creas que estás en oscuridad,
estás en tu mejor momento. Recuerda que estás en tu proceso de transformación. Y si en tu proceso de transformación tú no dejas nunca al Señor, tu proceso va a ser positivo, igual que el de Job. Y tú vas a tener el doble y quizás el triple de lo que tú tenías mientras estabas en tu proceso. De eso que tú perdiste poquito, tú vas a tener mucho más todavía. Porque si estás con Dios durante tu proceso, tú estás perfectamente. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.